quiero explicarles que un conversatorio es que todos hablemos. Así que y la idea es que participen, que pregunten, y vamos a hacer algunas preguntas. Nos va a estar ayudando en esto la pastora, mi hermana Gloria y mi hermana Ivonne. Pero las preguntas de ustedes también van a ser buenas, así que vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Déjenme buscar, tengo aquí mis preguntas y mi texto. Hoy día celebramos la resurrección de Jesús. Yo quiero empezar, voy a leer un texto y de ahí comenzamos con las preguntas. Vamos a orar primero. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu gran amor. Gracias porque resucitaste. Sin duda, la resurrección ha sido, Señor, el evento más importante para nosotros. Señor, te pido por esta clase que podamos, Señor, aprender, Señor, y disfrutar de lo que tú haces con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Voy a leer aquí en el informe de la guardia, en Mateo 28, el informe de la guardia. Dice, mientras ellas iban, habla de las mujeres, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ese es el informe que dieron los guardias de la tumba. Recordar que en el tiempo de Jesús, cuando la guardia o los soldados no cumplían su misión, el castigo era la pena de muerte. Por lo tanto, los sacerdotes, los ancianos, le pagaron a los soldados para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Y con esto vamos a empezar este conversatorio, y le voy a pedir primero a la pastora, le voy a hacer una pregunta. Pastora, ¿por qué usted cree que es tan importante la resurrección de Jesús? Con voz, sí, con voz. Con audio, ahí sí. Porque si no hubiera sido por la resurrección, habría quedado en el padecimiento nomás toda la profecía del Antiguo Testamento. Porque él padeció, efectivamente padeció, y que fue llevado, contado entre los muertos, fue contado entre los muertos, fue llevado, pero no quedó en la tumba. Si no hubiera habido tumba, no habría habido, resurrección, todo habría quedado como solamente una historia sin base, sin fundamento. Pero la resurrección echó por tierra todo lo que, aun cuando, como usted recién leía, aun cuando se le pagó para que negaran esa resurrección, todo indicaba que él había resucitado por lo que había quedado. Unas sábanas, un lienzo y una tumba vacía. Y una puerta removida, una piedra removida. Interesante. Vamos a preguntarle la misma pregunta a la hermana Gloria Prado. Hermana Gloria, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Es importante porque justamente con la resurrección se verifica que finalmente Jesús es quien dice ser. Es decir, él dijo que era muchas cosas. Él dijo que era el Hijo de Dios, él dijo que era la vida, y él dijo que iba a resucitar. Y con la resurrección respalda, ¿no es cierto?, las palabras de Jesús. Entonces, todo lo que él dijo de sí mismo, en la resurrección se cumple, no antes. En la resurrección se cumple. Así que esta es la base, ¿no es cierto?, del cristianismo. La base del cristianismo es justamente la resurrección de Jesús. Hermana Ivonne, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe.
Él es el primogénito, el primero en resucitar, el primero en subir a los cielos y sentarse a la diestra de Dios Padre. Si Él no hubiese resucitado, pucha, nosotros todavía no seríamos ni siquiera perdonados de nuestros pecados. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció todo y nos dio a nosotros redención a través de su muerte y resurrección. Eso, hermano Luis. Sí, es increíble. O sea, Jesús, ¿cierto? Todo lo que dijo, lo cumplió y resucitó. Pero viene la duda que toda gente, toda persona que tal vez no es cristiana y pregunta, bueno, ¿puede alguien resucitar? ¿Hay alguna evidencia? ¿Cómo podríamos nosotros saber que Jesús resucitó? Hermana Gloria, ¿hay alguna evidencia que Jesús resucitó? Jesús dice la palabra que lo vieron más de 500 personas. Y es imposible que más de 500 personas estén alucinando, ¿verdad? A la vez, gente que entre sí no se conocían. También la palabra dice que Jesús, cuando se encuentra con alguno de los suyos, dice que comió con ellos. Y eso tampoco puede ser una alucinación, porque a él le dan comida y él come, ¿verdad? Entonces, pruebas de la resurrección hay montones más, pero por mi parte quiero decir esas dos. Él come con los discípulos y con algunos de sus cercanos, y también más de 500 personas, dice la escritura, que lo vieron. Claro, eso demuestra que a lo mejor mantengan el micrófono abierto, ¿no, hermana Ivonne? A menos que tengan bulla ahí exterior. Okay. Están trabajando en mi casa, por eso lo... Ya, pero atentos para darle. Ok. Claro, que él comió tal vez es prueba de que resucitó como hombre. De que lo vieron 500 personas, lo dice la Escritura. La Escritura dice que lo vieron 500 personas y eso podría ser como una prueba interna. Quiero preguntarle, hermano Ivonne, si usted tiene alguna prueba más que pueda ser tal vez útil a alguien que no crea en el escrito, sino que tenga que verlo de otra forma. ¿Hay alguna prueba de que Jesús resucitó? Bueno, la tumba donde fue sepultado está vacía. No encontraron su cuerpo allí. Cuando fueron las mujeres a ver el primer día de la semana, corrieron, encontraron que la tumba estaba abierta. Y fueron y más encima, 2 ángeles le confirmaron que Jesús había resucitado. Y cuando le llevaron la noticia a los principales, ¿cierto? A los sacerdotes, ellos, como se aseguraron de que de verdad que no estaba el cuerpo, pagaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. ¿Por qué pagaron? ¿Por qué pagaron si hubiesen robado el cuerpo? ¿Por qué pagaron para hacerle decir a los soldados que el cuerpo había sido robado? ¿Me entiendes? O sea, hay harta evidencia. Sí. Pastora, bueno, aquí cualquiera puede preguntar también, no tengan temor de levantar la mano y preguntar. Pastora, ¿usted conoce alguna prueba externa a la Escritura que demuestre que Jesús resucitó? Efectivamente, todas las que dijeron las hermanas. Y creo que la tumba es uno de los testimonios más grandes que Jesús resucitó, porque hoy día la visita cualquier cantidad de turistas van al lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Además, porque todos los demás adoradores que adoran sus diferentes dioses van a una tumba. Ahí hay una tumba de uno que está muerto, sus huesos o su polvo, qué sé yo. Pero en la tumba de Jesús no hay nada. Pero podría ser que no sabían dónde estaba la tumba. Puede ser que esté perdida la tumba. ¿Nunca la encontraron? No podría ser porque la historia ha ido suscitándose una tras otra, entonces no ha habido un tiempo de esconder algo, de ninguna manera. En realidad es en el lugar, los lugares mismos. Toda la gente que hace los viajes a Israel tiene la maravillosa oportunidad de llegar a todos esos lugares que nunca se cambiaron. Bueno, ahora los tienen más arreglados por el turismo y por todo aquello, pero nunca se cambiaron conforme el mapa, están en el mismo lugar. Entonces, sí, eso es una de la evidencia mayor. Y además que nosotros también vivimos en una esperanza que resucitaremos en el día postrero, porque su palabra es verdad. Y en la palabra de Dios dice, si Él resucitó,
nosotros también resucitaremos. Amén. Amén, mire. No hay Hermano ninguna... Luis, Hermana Cincia. ya, a propósito de la prueba, quiero decir algo. La prueba de resurrección de Jesús. Cuando los discípulos estaban en una pieza, la puerta estaba cerrada y apareció sin que nadie había... Que no debe abrir la puerta. Sí. Y después, Tomás, que no quería creer, pero había dicho que si yo no toco su cuerpo, las partes que habían clavo, todo eso, yo no voy a creer. Y Jesús se dejó tocar por Tomás. Por Tomás, se dejó tocar. Entonces todo eso es prueba. Excelente. Pero miren, no hay ninguna tumba. Han buscado el cuerpo de Jesús y la tumba, el cuerpo de Jesús no existe. La tumba estaba vacía. Esa es la prueba que dice la pastora. Pero hay otras pruebas que son... Una más, Luchito, ¿no? Espere, ¿Puedo aportar una más? Sí, ya, dele. Ustedes, nosotros somos evidencia de la resurrección de Cristo. Nosotros hemos creído en un Cristo resucitado y Él ha transformado nuestras vidas. Nadie, ningún otro ha podido transformar una vida como lo ha hecho Jesús resucitado en nosotros. Yo creo que ustedes y los miles y millones de cristianos que hay en el mundo somos evidencia de que Cristo resucitó. Así es, hermana Ivonne, pero hay otras pruebas que son más fuertes todavía. Por ejemplo, yo leí el día Viernes Santo que sus discípulos lo abandonaron. Eso dice la Escritura. Pero, ¿qué puede haber hecho que ellos cambiaran tan drásticamente de huir de la muerte, de huir de ser presos, ¿cierto? Arrestados, a dar su vida por una causa? ¿Qué puede haber ocasionado ese cambio? ¿Por qué Pedro, habiendo negado a Jesús, ¿cierto? Es capaz, después de confrontar al concilio, a los ancianos, y predicar ahí delante de 3.000, después de 5.000, ¿qué hace que Pedro cambie de actitud? Algo le pasó a estos hombres. Esa es una... Luis. Pero hermano, estoy casi terminando, ahí viene mi hermano Marco. Y hay otra prueba que también se deduce. ¿Por qué Pablo, que no fue discípulo de Jesús originalmente, siendo perseguidor de la iglesia, se transforma luego en un predicador del evangelio? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Con quién se encontró Pablo? Porque uno podría decir, es que todos los que lo vieron eran amigos, ¿cierto? Pero Pablo era perseguidor. Y tenemos el testimonio de Pablo como perseguidor que se transforma después en seguidor. Hermano Marco. Bueno, la respuesta a tus preguntas es fácil. Primero, Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y fue transformado a través del Espíritu Santo. Y los otros que le negaron y se arrancaron, recordemos que aún el Espíritu Santo no estaba con ellos, ¿ya? Y cuando Jesús, cuando le dijo a Jesús, vayan ustedes al aposento alto, ¿se acuerdan? Quédense ahí y van a ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí el trabajo es prácticamente del Espíritu Santo que transformó sus vidas, porque si vemos la vida de Pedro antes de y después de, lo que pasa es que el Espíritu Santo, el que trabajó en ellos, fueron transformados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa es la gran labor que ellos tuvieron. De lo contrario, si no tuviera el Espíritu Santo, como Jesús dijo, os dejo un nuevo consolador que estará con ustedes todos los días, que es Jesucristo a través del Espíritu Santo, no podríamos hacer absolutamente nada, espiritualmente hablando, porque si no tenemos el Espíritu Santo somos personas humanas común y corriente, no tenemos nada especial. Qué bueno, pero lo qué que bueno. nos hace, termino con esto, Luis, pero lo que nos hace especial a nosotros, es cierto que seguimos cometiendo errores, pero es el Espíritu Santo, es el que transformó a los apóstoles. De ese día cambió todo, absolutamente todo. Creo que por ahí va la cosa, creo. Qué bueno que usted me recuerde una promesa de Jesús, porque
Si Jesús no hubiera resucitado, esa promesa se hubiera cumplido. Y aquí voy a donde mi hermana Gloria y le pregunto, hermana Gloria, ¿qué cosas prometió Jesús? ¿Qué dijo Jesús antes que después se cumplieron? ¿Qué dijo antes de morir? Voy para allá. Bueno, él prometió que iba a estar con ellos. Dijo Jesús que era el Hijo de Dios. Mateo 10:32. Él dijo que era la vida. Y cuando él se levanta de la tumba, él efectivamente demuestra que Jesús no es que contenga la vida, él es la vida porque vence la muerte, ¿verdad? Al levantarse, esa palabra que él prometió se cumplió efectivamente. Además, él había dicho en Lucas 18:33, él dijo que iba a resucitar. Él no dijo que iba a estar, y de hecho, él dice los días, el tiempo que él iba a estar en una tumba. Por lo tanto, el Señor demuestra, no con palabras, porque efectivamente aquí Jesús nos habla a nosotros los cristianos, no con palabras, sino que con hechos reales y concretos de que Él efectivamente era y es el Hijo de Dios, que no fue un profeta cualquiera, como se quiso decir, que no fue algo que estuvieron los judíos preparando para engañar a la gente, porque finalmente ese argumento se hubiese caído con el tiempo. Pero hoy nosotros tenemos justamente lo que decía Marco, la promesa del Espíritu Santo, que es el único que cambia a las personas. Si Cristo no se hubiese ido, el Espíritu Santo no habría venido. Y de hecho Jesús en alguna parte le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. ¿Y cuál es la importancia del Espíritu Santo? Bueno, justamente lo que decía Ivonne, es el Espíritu Santo el que transforma a las personas. No son las bonitas predicaciones ni las bonitas palabras, sino que es el Espíritu Santo el que cambia nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente. Por lo tanto, Jesús cumple en su resurrección todo lo que él había prometido a sus discípulos, a sus seguidores, y algo, la importancia que tiene es que eso ha permanecido en el tiempo, porque si hubiese sido algo solamente de los judíos o de un hombre común y corriente, muy bueno, y quiso morir por una causa, eso hubiese durado un par de años y después se hubiese diluido, como todas las cosas se han diluido en el tiempo. Pero lo que ha hecho Jesús es algo que hoy todavía tiene esa vida y ese poder de seguir cambiando y transformando a las personas. Por lo tanto, todo lo que Jesús dijo que Él era, el Hijo de Dios, que dijo que era la vida, que Él era el camino, que como estaba escrito en los profetas, que el Hijo del Hombre iba a ser martirizado, pero que se iba a levantar, todo eso se cumplió cuando Él se levantó. Así que es el argumento mayor. La resurrección es lo que valida las palabras de Jesucristo. Eso. Hermano Ivonne, Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, que Él la daba. ¿Cuál era el plan de Dios con respecto a Jesús y su muerte? Bueno, el plan de Dios era nuestra propia redención, librarnos de la esclavitud del pecado. Un hombre, así como por un hombre vino el pecado a la tierra, ¿cierto? Por un hombre también, por un hombre limpio, santo, sin pecado, nosotros íbamos a ser redimidos de él. Así que esa es la importancia. El plan de Dios era nuestra redención. Yo creo a Dios como padre, dar a su propio hijo, tiene que haber sido un dolor muy fuerte. De hecho, Jesús clama en la cruz, Padre, ¿por qué me desamparas? Él había estado siempre ligado, siempre unido, nunca se habían separado, y en ese momento, por causa de nuestro pecado, Dios como que deja a Jesús en la cruz muriendo, porque todo el pecado de la humanidad vino sobre él. El plan que Dios tenía era nuestra redención. A ese amor tan grande, hermano Luis, ¿cómo vamos a responder nosotros? Con fe, con amor.
con Luis. amor. Hermano Marco. Mira, estuve repasando un poco el libro de Isaías 53 y hay un capítulo completo que habla de esta profecía, de lo que ocurrió con Jesucristo, ¿ya? Y sabemos que todas las profecías que salen en la Santa Palabra se han cumplido. Por lo tanto, si Jesús no hubiese resucitado, Isaías hubiese sido un mentiroso, pero no es así. Ahora, yo escuché hace mucho tiempo atrás un periodista que hizo un reportaje y hablaba justamente de Jesús, que muchos famosos han muerto. Y como alguien dijo por ahí, que unos poquitos días, años o meses se habla, después ya se olvida. Pero sin embargo, hasta hoy, 2000 y tantos años, se vive hablando de Jesús. Es porque todo lo que se ha dicho se ha cumplido, ¿ya? Y como también se dijo que era necesario que él se fuera, y repito lo que dije anteriormente, si no tuviera el Espíritu Santo, nadie hubiese sido transformado. O sea, la muerte de Jesús y la resurrección está más que clara. Imagínate, hasta la fecha se cumple, se celebra la Semana Santa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más prueba hay de que Jesús resucitó? Fácil, la transformación de las personas. Yo tengo un testimonio de un hombre que había desechado por los médicos, y le dijeron vaya a morirse. Pero sin embargo, él pasó afuera del templo, entró, y a medida que él iba entrando, se dirigía hacia el púlpito, fue sanado completamente, y hoy en día es un pastor de los hermanos mapuche. Entonces, ¿qué más clara evidencia queremos tener? ¿Verdad? Eso es, hermano Luis. Gracias, hermano Marco, porque me da la pasada la siguiente pregunta a mi pastora. ¿Hay algún referente de otra religión que haya resucitado? ¿O es Jesús solo el único que ha resucitado? ¿Qué podemos saber de Buda, de Mahoma y de todas las otras religiones, pastora? No hay evidencias de que ninguno haya resucitado. Las evidencias de Jesús están a través de los tiempos, porque los tiempos no han podido borrar eso. La muerte, toda la vida de Jesús marcó una vida nueva, hizo un alto en la historia, con una nueva historia. La historia de un Cristo que se entregaba por amor a la humanidad. Él dijo dijo, un poquito de tiempo y no me veréis, y luego otro tiempo y un poquito y me veréis. Y él estaba en la Biblia, en muchas oportunidades habla cuando se ve también el templo y dice, lo admiran y dice, este templo será derribado y en 3 días lo reedificaré. Nadie entendió aquello, pero era efectivamente que él iba a resucitar. Si él lo dijo, lo cumplió. Que él resucitó, resucitó. Que hay otro que haya resucitado como Jesús, ninguno, no existe ninguno, porque aún cuando Lázaro salió, porque uno podría decir Lázaro no, Jesús resucitó a Lázaro. En cambio, Jesús resucitó y él está vivo. Son pruebas indubitables, no se puede dudar de que él ha resucitado y no hay otro. Gracias, pastora. Luis, lo último, Dígame, algo hermano que Marco. puso Viviana ahí, que decía que marcó el tiempo. ¿Te acuerdas que en muchos libros de historia se dice antes de Cristo y después de Cristo? ¿Eso qué te dice a ti eso? Sí, pues, marcó la historia. Jesús marcó la Es, historia, dividió la historia. La exactamente, antigüedad con la época, empezamos a contar los años desde el nacimiento de Jesús. Por claro. eso, perdón hermano, por eso que nosotros no podemos negar y tratar de borrar el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se profetizó lo que en el Nuevo Testamento certifica que se cumplió. Es una de las cosas que tenemos que tener. Mirad. Bueno, quiero devolverme un poquito. Si supongamos, para los no creyentes, Jesús es un hombre solamente. Le voy a preguntar a mi hermana Gloria. Jesús como hombre, si no hubiera sido Dios, y como dicen algunos, lo que pasa es que quedó malherido, ¿cierto? Y estaba vivo, no
¿Podía haber un hombre haber salido de esa tumba solo? Imposible, porque las tumbas de antes eran más complicadas que las de hoy, porque eran cuevas que la gente hacía en los lugares que se podía hacer, ¿verdad? Y la tapaban con una piedra enorme. Entonces, si un hombre hubiese estado malherido, o como algunas teorías dicen de que el brebaje que le dieron a Jesús fue como un anestésico que le hizo dormirse, que se desmayó, y que después él simplemente despertó en la tumba. Primero, nadie lo podía haber ayudado porque los soldados estuvieron siempre resguardando la tumba. Así que nadie fue, como podía haberse pensado, que sus amigos, sus discípulos lo fueron a ayudar a quitar la piedra. No, porque los soldados siempre estuvieron ahí. Y solo, imposible para un hombre mover una piedra que lo más probable que me pesaba toneladas. Por lo tanto, desde el punto de cualquier punto de vista, es imposible que una persona sola salga de una tumba con esas condiciones. Imposible. Además, cierto que lo envolvieron en unas vendas, ¿cómo se hubiera quitado todo ese vendaje? Y supongamos que así hubiera sido, que Jesús Y podría haber sido. no estaba muerto, supongamos, y se levantó, y logró de alguna manera, alguien le movió la piedra. La pregunta, ¿a quién hubiera convencido ese Jesús malherido? ¿A quién hubiera convencido? ¿Sus apóstoles hubieran creído en él y hubieran salido a defender el evangelio? No, no habría, es que justamente se da lo que decías tú delante. La resurrección de Jesús fue el evento que marcó la historia, porque fíjense ustedes que muchos héroes han muerto por una causa. En ese momento, para la gente del contexto de Jesús, Jesús era un profeta más, y era un hombre bueno, y para muchos, cuando murió fue un héroe más. Pero cuando Él se levanta, sucede lo que no había sucedido y nunca sucederá, que alguien se haya levantado de la muerte. Ese evento, que fue el único, el diferente, extraordinario, ese evento fue lo que transformó a Pedro de ser un hombre cobarde, muerto de susto, negando al maestro al cual decía amar tanto, lo transformó en un hombre valiente que finalmente da la vida por su Señor. Ese evento fue el que transformó a Pablo de ser un perseguidor de los cristianos, de estar de acuerdo en que los mataran, a un hombre que seguía a Jesús y que finalmente también dio su vida por el Evangelio. Entonces, la resurrección es el evento más importante, porque aquí se da lo que tú decías delante. A Jesús nadie le quitó la vida. Él dice, si yo quisiera, mi padre enviaría legiones a defenderme. Yo quisiera. Entonces, a Jesús, en términos estrictos, nadie lo mató. Él entregó su vida porque él había decidido de venir a esta tierra para salvarnos a nosotros, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No teníamos, por lo mejor que nos portáramos, no hay una sola acción que el hombre o la mujer haga que logre comprar la salvación, adquirirla por méritos propios. Jesús, entendiendo eso, él era el único que podía pagar el precio porque tenía que ser la imagen de un cordero perfecto. Y el único perfecto era Jesús, y cuando se enfrenta a su Padre, como decías tú delante, el sacrificio fue aceptado y fue hecha esta redención. ¿Qué evidencia mayor, como decía delante Leibón, que la iglesia ha permanecido en el tiempo y que mucha gente, no fue el único, porque después con el tiempo muchos creyentes murieron por la causa de Cristo? Tenemos el testimonio de Juan Hus, que él murió, en el periodo más adelante murió por la causa de Cristo. Muchos han muerto por la causa de Cristo. Creo que no hay ningún poder que pueda transformar más a una persona que el Espíritu de Dios. Y si Cristo no se hubiese ido, el Espíritu del Señor no habría venido.
Entonces la prueba mayor somos nosotros mismos, la transformación de las personas y la transformación primero de todo su contexto, de todos sus cercanos. Todos fueron transformados. No quedó uno solo que no fueran transformados. Gracias, hermana Gloria. Pastora, si Jesús resucitó entonces, y como Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Hay alguna promesa para nosotros que creemos en Jesús? Si Jesús resucitó, ¿qué va a pasar con nosotros? Audio. ¿Está sin audio, hermanita Sara? En una oportunidad Jesús, cuando estaba muerto Lázaro, le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras de Jesús. Es una de las evidencias y la cual a nosotros nos hace estar seguros. Porque como decía delante, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nuestra esperanza no está aquí en este tiempo que vivimos. Aquí vivimos tratando de agradarle a Él, pero nosotros estamos seguros que iremos con Él. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a los hermanos de Tesalónica, le dice que el Señor mismo con voz de arcángel, Él levantará a los que han muerto en Cristo. Y los que vivimos seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire, juntamente con ellos. Entonces hay evidencias a través de Pablo y a través de todas las escrituras de que efectivamente sí, nosotros vamos a resucitar porque la resurrección de Jesús fue realidad. Y aún más, pensando en estos días que aún hasta los impíos, los que no conocen a Jesús, tienen este día como un día especial. ¿Qué hace eso? ¿Puede explicarlo la ciencia? ¿Lo puede explicar la filosofía? La palabra de Dios es la evidencia mayor. Y todo pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es, usted estaba hablando del texto de Tesalonicenses que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Eso dice Primera de Tesalonicenses. Tenemos esa esperanza de la resurrección. Hermana Ivonne, hay un dicho que dice, todo tiene solución, menos la muerte. ¿Qué opina usted de eso respecto a la resurrección de Jesús? Todo Mal tiene... dicho. Mal dicho, hermano Luis, porque todo tiene solución, inclusive la muerte, Todos aquellos que hemos creído en Jesús, recibimos la promesa de que viviremos para siempre con Él. Entonces, ¿tiene solución la muerte? Claro que tiene solución. Ya no estamos muertos en pecado, ya no estamos condenados a vivir en este cuerpo que se enferma, que se duele, que sufre. El Señor, una vez que hayamos partido, ¿cierto?, de la tierra, Él nos resucitará en un cuerpo incorruptible, sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia, hermano Luis. Así que eso, dice el texto que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, sino para salvar a los que en Él esperan. Y eso somos nosotros, estamos esperando en Él que nosotros también seamos o transformados nuestros cuerpos, si estamos vivos cuando Él venga en su segunda venida, o resucitados si ya hemos muerto cuando Él venga por segunda vez. Así que ¿tiene solución la muerte? Claro que tiene solución. Aquel que recibe a Cristo en su corazón tiene la vida eterna asegurada, por decirlo de alguna manera. Eso, hermano Luis. Gracias. Tanto así que Pablo dice que prefiere morir y estar con Cristo, pero la duda que tiene es, pucha, ¿y quién le va a predicar a los que faltan? Tiene esa duda. Para él es tan cierto que Jesús nos va a resucitar, que en Él tenemos vida, que dice que si yo muero me encuentro con Cristo, no es un problema la muerte. Bueno, si tiene alguna pregunta, recuerde, puede escribirla también, si no es que no quiere hablar, puede escribirla ahí. Hermano Luis. Hermana Gloria, justo le iba a preguntar a usted, pero dele nomás. Ok.
Sí, fíjate que más que eso, la muerte es necesaria, porque la muerte, la palabra dice que el grano que se siembra en la tierra no da fruto si no muere, y nuestro cuerpo debe ser transformado. Si el Señor no viene antes, ¿verdad? Vamos a morir. Y ese es el proceso de transformación, porque este cuerpo corruptible tiene que ser destruido. No puede, la palabra del Señor dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, la muerte para el cristiano es el medio de llegar a Cristo. Alguien dijo por ahí, la muerte me lleva a Él. Por eso que Pablo quería morir, porque decía, si yo me muero, voy a estar presente en el Señor, ¿verdad? Entonces decía, si yo me muero, voy a estar con Él, pero voy a estar ausente de acá. Y justamente lo que decías tú, pero ¿quién va a predicar entonces? ¿Quién le va a decir a la gente que Cristo es la salvación? ¿Quién es? ¿Quién les va a decir, como decía nuestra hermana Sara, que en Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento? Porque Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, entendiendo que es la revelación de Dios al hombre. La revelación de Dios al hombre es progresiva y es completa y total en Cristo. Por eso que hoy ya no hay revelación de Dios al hombre, la revelación se completó en Jesucristo. Ya Dios no revela nada porque lo reveló todo. ¿Habrá algo mayor que Cristo que Dios nos tenga que revelar? No. Lo que hoy existe es la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que Dios ya ha revelado en el tiempo. Por lo tanto, la muerte para el cristiano es la única vía para encontrarse con su Señor. Es la puerta de acceso, es la puerta de entrada. Entonces la muerte para el cristiano, lejos de ser un problema, debiese de ser un regalo, porque me libra de este cuerpo de muerte, como decía Pablo, me libra de este cuerpo que me lleva a pecar. Nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar, pero Cristo nos transforma este cuerpo, ¿verdad? Como decía Pablo, si Él viene antes que nosotros muramos, nuestro cuerpo ha de ser transformado, ha de ser glorificado. Ahora, ¿cómo será ese proceso? Se habla mucho al respecto. No, es que nuestro cuerpo acá, que nuestro cuerpo allá, pero la Biblia no dice nada cómo va a ser ese proceso. Entonces, es especular si nosotros nos ponemos a entregar teorías sobre cómo el cuerpo va a ser glorificado, sobre cómo nuestro cuerpo va a ser transformado, porque la Biblia no dice nada al respecto. Nosotros solamente creemos por la fe que nuestro cuerpo sí va a ser transformado, que la muerte no es un problema, al contrario, es el único camino para llegar a Él. Así que es la esperanza, es la certeza. Jesús dijo garantía. Él es la garantía de la salvación. La resurrección es la garantía de la vida eterna con Él para todos nosotros. Él es la garantía. No de palabras, no de un mensaje, no de un discurso, de una linda predicación, de un hecho real y concreto, porque Cristo siempre actuó así. Cristo siempre hacía algo y después de hacer un milagro, enseñaba. Nosotros generalmente funcionamos al revés, nosotros los seres humanos. Decimos cosas y a veces hacemos cosas, pero Jesús fue al revés. Jesús, ¿qué hacía? Hacía algo que todos podían ver y luego Él entregaba la enseñanza. Aquí Él nos muestra con la resurrección que todo lo que Él había dicho efectivamente se cumplió y que la muerte, Él demostró que la muerte no es un problema, porque si Él la venció, bueno, nosotros vamos detrás de Él y dice que seremos semejantes a Él. Por lo tanto, es una promesa, es una certeza, porque si Él cumplió aquí como hombre en la tierra, más lo hará cuando ahora está en el cielo. Así que todas sus promesas, nosotros podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, en su palabra, en sus promesas, porque Él ha cumplido
todo lo que Él ha dicho que iba a hacer, lo ha cumplido y nunca ha defraudado a nadie. Eso, hermano Luis. Hermana Ivonne. Hermano Luis, quiero agregar algo más. Eso en el contexto de los creyentes, pero de verdad la muerte no tiene solución para el que muere no creyendo en Cristo. Por eso es tan necesario, hermanos, que usted y yo anunciamos el evangelio, este evangelio de vida, de nueva oportunidad, este evangelio de perdón de pecados, la buena noticia de que Jesús dio su vida por nosotros para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte, porque aquel que muere sin Cristo, para él no hay solución, hermano Luis. Es cierto, hermana Ivonne. Hermana Hermano Gloria, Luis, va a dar Ah, oportunidad. hermana, sí, pero sí, yo dije, levanten la mano, pidan palabras. Sí, hermana Elena, dele nomás. Mire, respecto, me voy a tomar de lo que decía la hermana Gloria al final de su comentario, para leerles la reseña de un escritor ortodoxo. Y él dice, Cristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En aquellas lágrimas, la tradición cristiana intuye que se oculta la respuesta al enigma de la muerte cuando se conecta con la resurrección victoriosa de Jesús. Y es que el cristianismo no aspira a ser comprensible la muerte, porque generalmente nosotros la muerte parece que provoca un quiebre, una separación, un distanciamiento. Para los hombres, así vemos, no recibimos la muerte con felicidad, con gozo, generalmente es un acto muy triste, doloroso, por la separación que causa. Y más para los no creyentes se vuelve algo de incertidumbre, pero los creyentes tenemos una certeza, ¿verdad? Sino que el creyente dice, lucha contra ella y su sinsentido para vencerla por completo. Ahora bien, quienes siguen a Jesús jamás estarán libres de estas dudas. Mire, porque muchas veces nosotros creemos, Pablo nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme sin dudar, siempre creyente podemos estar susceptibles a ser debilitados por alguna circunstancia. Esperábamos la respuesta de esa oración, que Dios hiciera ese milagro, y como muchos han dicho, Dios me defraudó. Y junto con eso, el sentido de la muerte pierde sentido. El sentido de la muerte ya deja de tener la esperanza de la resurrección, sino que es como una eterna separación. Pero, por eso dice, resultan especialmente lúcidas las palabras de Pablo a los sabios de la iglesia en Corinto. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de sentido. Y podemos llegar a ser los más desgraciados de los hombres, ¿cierto? Porque nuestra salvación había sido vana. Las lágrimas de Cristo por su amigo puedan ser para el creyente de hoy el icono donde contemplar y gustar las primicias de su triunfo definitivo sobre la muerte. Gracias, hermana Elena. Fue la muestra, el icono de que Él triunfa sobre la muerte, anunciando a sí mismo su resurrección, porque Él se levantaría victorioso. Y es una esperanza y un testimonio, hoy día hemos usado la palabra icono, ¿cierto? Para estar con nuestros ojos puestos ahí, que así como lo hizo con Lázaro, su amigo, ¿cierto? Mostrando el poder de la resurrección que está en Él, nosotros también ciertamente abracemos este testimonio de su resurrección como la esperanza viva de que Él hará lo mismo con nosotros. Amén. Hermano Luis, Sí, yo quería pedirle a usted, hermana Gloria, que ahondara en lo que dice Pablo respecto a qué pasaría si Jesús no resucitó. ok, lo voy a decir, pero sin antes quisiera aportar un poco a lo que decía mi hermana Elena. Saben, hermano, a veces hay cristianos que le tienen temor a la muerte. ¿Sabe? Cuando nos encontremos con cristianos así, hay que ayudarlos. No le digamos, pero ¿cómo? ¿No tiene fe? Entendamos nuestra humanidad también. Somos cristianos, pero no dejamos de ser seres humanos. Y muchas veces no es que la persona le tenga miedo a lo que va a pasar después, porque tiene la seguridad, le tiene miedo al proceso, al momento, al sufrimiento, y eso es normal. Es normal que un ser humano le tenga miedo al dolor,
al sufrimiento, a cómo va a morir, va a tener una enfermedad larga, va a estar en cama, postrado. Eso es de humano. Entonces hay que ser también complaciente o tolerante para entender a los cristianos que viven estos momentos de dolor, de incertidumbre, de sufrimiento, porque aún, hermano Luis, nosotros vivimos por fe. Y nosotros siempre hemos dicho de que la salvación aún es un acto escatológico futuro. Nadie todavía ha vivido, ha estado al lado de Dios y ha vuelto. Por lo tanto, en concreto, nadie ha vivido la experiencia y ha vuelto para contarla. El ser humano le tiene miedo a lo desconocido y eso es normal. Así que cuando usted se encuentre con alguien que tiene temor, ayúdele, sosténgale, no lo critique, no le diga que no tiene fe, que es inmaduro, que cómo se le ocurre, que tantos años, que ha leído la Biblia. No, no. Hay que también entender que somos seres humanos y que es parte de nuestra humanidad. Amén. Bueno, si Cristo no hubiera resucitado, eso sí que es un gran problema. Y nosotros somos la primera muestra. Primero, en 1 Corintios 15, del 14 al 18, ya Pablo nos está hablando. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado? Primero, en el versículo 14 dice, la fe sería en vano. Tendríamos una fe que no tendría ningún sustento. Segundo, seríamos mentirosos, porque estaríamos hablando de un hecho que no hubiese ocurrido. Tercero, que es lo peor, estaríamos aún en el pecado y en la esclavitud y estaríamos todos condenados. Es decir, es la resurrección la que es la garantía de la salvación y de la vida eterna. Por lo tanto, si esto no hubiese sucedido, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos todos en pecado. Lo dice ahí el versículo 17. Y como resultado de todo esto, ¿qué pasaría? Nos esperaría la muerte eterna lejos de nuestro Señor, ¿verdad? Esto está en el versículo 18 de 1 Corintios 15, 14. Entonces, pero Cristo sí ha resucitado, por lo tanto ahí, no sé si lo puedo decir al tiro, Luis, Sí. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, como Él ha resucitado, ¿qué dice 1 Corintios 15, 51? Nuestra fe tiene sentido. Es decir, la razón de nuestra fe está viva. Es decir, nosotros no creemos en un Dios de historia, de mitología, de cuento, tampoco creemos en un Dios que es lejano. Creemos en un Dios que está vivo y que es cercano al ser humano. Segundo, tenemos seguridad de la salvación. En Juan 17, 24 nos habla de que tenemos nosotros la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Cristo, Él decía que Él era la primicia, el primero, pero que después iban a venir otros, que íbamos a ser todos sus seguidores. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Ya lo encontramos ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y 1 Corintios 15, 22, que nos habla de esta certeza de la vida eterna con Él. Y también tenemos la certeza y la seguridad de que somos libres del pecado. Hebreos 9, 26 nos habla de que somos libres del pecado. ¿Libres cómo? ¿Que somos cristianos y nunca más vamos a pecar? No, lo hemos explicado muchas veces, que el cristiano es libre del pecado porque ahora tiene la posibilidad de decirle que no al pecado. Cuando no éramos cristianos, esa posibilidad no la teníamos, porque el que hace que el cristiano quiera y pueda renunciar al pecado es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy tenemos la posibilidad, por la muerte y la resurrección de Cristo, de ser libres de este cuerpo de pecado y de poder decirle al pecado que no. Eso sería, hermano Luis. Gracias, hermana Gloria. Vamos concluyendo y le voy a pedir las palabras de conclusión a mi hermana Ivonne. Al tiro, estaba justo escribiendo en el chat y estaba escribiendo el texto de una canción que nosotros cantamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía
santo, inocente, apartado del pecado, ¿cierto? Él muere y resucita para darnos a nosotros vida eterna. Y encontré una frase de una clase que dimos una vez con la hermana Gloria, que me encanta, donde dice: el centurión que estaba ahí frente a los eventos que estaban sucediendo cuando Jesús estaba siendo crucificado y vio que hubo un terremoto, que se partió, ¿cierto?, el velo del templo y todo eso. Él dijo: ciertamente o verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es eso, hermano Luis, no sé con qué Sí, coronar todo esto, excelente, porque verdaderamente Jesús es el excelente. Hijo de Dios. La Amén. verdad es que yo me quedo también con eso y con que Jesús satisfizo con su sacrificio las demandas de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, como decía mi hermana Gloria, todavía, hermanos, estaríamos en nuestros pecados, en nuestro fracaso, en nuestra debilidad. Gracias a la resurrección, Dios demuestra que aceptó el sacrificio de Jesús por nosotros. Y hoy día todos tenemos acceso libre. Hoy día podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Cualquiera. Y esa es la noticia que otros tienen que saber. Que hoy día la entrada está abierta al reino, al trono de la gracia. Pastora, palabras al cierre. ¿Cómo concluye usted este conversatorio acerca de la resurrección de Jesús? Primero, agradecida del Señor porque soy hija de la resurrección, porque soy parte del cuerpo de Cristo, que podemos testificar a los que no conocen al Señor que en Cristo hay nueva vida. Y si estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos resucitó a una vida transformada. Pero aún así, falta el tiempo en el cual podamos estar cuando este cuerpo, esta carne, se vuelva al polvo, seremos levantados con poder. Porque si Cristo resucitó, vuelvo a repetirlo de delante, nosotros también resucitaremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos y reinaremos con Él. Así es. Jesucristo está vivo. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Luis, Hermano Marco. tengo una pregunta. Estaba buscando la Sagrada Escritura, no encuentro, sobre la sangre de Jesús. Ya sabemos que por su costado salió sangre y agua, nada más. En primera de Juan 5, 6, por ahí 8, por ahí, habla también del símbolo de la sangre y del agua. Pero yo quisiera que alguien me busque o me diga después en qué parte de la Biblia sale y habla que dice que la sangre de Jesucristo tiene poder y que por la sangre de Jesucristo fuimos lavados y redimidos, porque yo he estado estudiando ahí, me he estado quemando las cejas, pero no me habla a mí en ninguna parte, o yo no lo he entendido quizás, de que la sangre de Jesús me lavó, no dice específicamente. ¿Ya? Yo sé que Cristo con su muerte rompió el velo y tenemos acceso directo hacia Dios. Eso está escrito. Pero no me habla específicamente de que cuando fue derramada la sangre, con la espada que salió agua, pero resulta que habla de otra cosa. Y quizás no lo encuentro yo, o si alguien sabe de eso, que diga específicamente, así como dice que la muerte de Cristo nos dio vida eterna, un paso directo a Dios, porque antes no era así. Eso está escrito, pero que diga específicamente que por la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario, tampoco la Sagrada Escritura habla que fue derramada, habla así que salió sangre y agua. No sé si me explico la idea. Sí, yo creo entender un poquito su pregunta. Yo creo que esto tiene que ver, a lo mejor literalmente no sale nada de la sangre, pero yo creo que todo esto está referido al Antiguo Testamento, cuando Jesús dice que es el Cordero perfecto de Dios. En el Antiguo Testamento, ese Cordero era un animal sin mancha,
que tenía que Sí. ser sacrificado y la sangre de este animal rociaba el altar. No, si eso lo entiendo perfectamente. Y yo pero creo que de ahí sale, de ahí yo creo que toma la analogía de que la sangre de Jesús es la que nos limpia y nos lava Eh, de nuestros Luis, pecados. Hermana Elena. perdón. Ahí hay más que pueden también aclararlo. Jesús mismo, cuando cena con sus discípulos y le habla del pan y de la copa, él le dice, Esta es mi sangre. esta es mi sangre, sangre del pacto nuevo y eterno. Dice, no es vino lo que él está celebrando. Él está Gracias. diciendo, porque esta es Sí, mi sangre, que Gracias. es derramada. Dice, sí. por todos vosotros, por cada uno, dice. Gracias, esa? hermana Elena. Sí. Ahí está la respuesta, hermano Marco, y la hermana Ivonne también dio un versículo que dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así ¿Puedo que, terminar con solo chiquitito? sí, perfecto. Solo Gracias. decir que tengamos cuidado con los textos que usamos. Cuando Cristo sale sangre y agua a su costado, teológicamente no tiene ninguna aplicación. Es algo físico. Físico. Entonces, no juntemos el poder limpiador de la sangre de Cristo, que tiene que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento, con el momento en que le sale sangre y agua del costado, porque no tiene ninguna relación. Ese fue un momento físico que en su cuerpo sucedió y que ha sido explicado, pero no tiene relación una cosa con la otra. Eso no va. Que no deja de ser un acto sacrificial, porque su cuerpo es puesto en extremo, Exactamente. Exactamente. pero tiene que ver con el sacrificio físico, Exactamente, hermana Elena. como el ser escupido, los latigazos, la corona de espina. Así es. Así es. Ok, gracias. Sí. Muy amable. Les agradezco su tiempo. Gracias al Señor por mi hermana Ivonne, mi hermana Gloria, la pastora, que nos han aportado y los hermanos que han hecho preguntas. Que el Señor les bendiga. Lo que sabemos es que Jesucristo está vivo. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Así que vamos a concluir esta escuela dominical. Le voy a pedir a la pastora que pueda orar. Y recuerde, vamos a tener Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena y en el culto de la tarde también va a haber Santa Cena. Así que si puede conectarse, que el Señor le bendiga. Pastora. Amén. Señor, agradecidos profundamente por estos momentos que usted nos ha brindado en que pudiéramos estar hablando de tu palabra, hablando de algo irrefutable que es la resurrección de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor amado, por habernos dado la oportunidad de conocerte, de ser lavados y redimidos, Señor, perdonados, transformados por tu amor y porque tenemos la seguridad de una vida eterna, que viviremos por siempre, que te veremos cara a cara. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadero, y aun cuando los hombres han querido que sea borrada, jamás podrá desaparecer, porque tú dices que esta palabra permanece para siempre, que va a pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra, testigo fiel de tu amor, permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.